Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de esta serie que hemos titulado Incoherencias de la Biblia o de versículos bíblicos donde muchos predicadores nunca hablan sobre eso. Y vamos a seguir con con este tema sobre la mujer, porque la verdad que cuando uno analiza la historia bíblica en el Antiguo Testamento, la mujer de verdad que tiene un valor muy mínimo para Jehová. Entonces vamos a leer Levítico 20:10, pero antes de eso, le quiero dar la bienvenida a nuestro amigo Daniel Agüero desde Argentina para que analicemos este versículo. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal la audiencia? Y sí, vamos a tratar de analizar estos versículos. Como les decía, en Levítico 20:10 dice lo siguiente, dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, otras versiones dicen o morirán. O sea, nos está diciendo que si un hombre se mete con la mujer de un hombre, o sea, de otra persona que es casada, entonces si son descubiertos, ambos tienen que morir. Acá vemos una cantidad de incoherencia, no solamente en esta historia, no solamente en lo que significa el hecho, o sea, no incoherencias no, sino versículos que nunca se hablan en las iglesias. Y es que, por ejemplo, ustedes saben que en una historia de Jesús, se dice que cuando había una mujer que había sido encontrada en adulterio, que un hombre había sido encontrado en adulterio con una mujer, pues, obviamente, entonces dicen que trataron de apedrearla, ¿no? Basados obviamente en ese versículo. Y entonces ahí es cuando Jesús contesta, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero mi pregunta al respecto sobre eso es por qué Jesús no dijo, ¿y dónde está el hombre? Porque los dos deben morir. Porque Claro, si supuestamente Jesús es Jehová, o sea, el mismo promotor de esta ley terrible, ¿no? De que los dos deberían morir. ¿Por qué entonces no sacó su propia ley diciendo dónde está el hombre? Cuando yo empecé a hacer este análisis me di cuenta de que ahí hay una incoherencia con las palabras de Jesús, porque entonces no conocía la ley, ¿no? Porque debería conocerla. Y lo mismo pasó con David. Pero bueno, ¿tú qué tienes que decir al respecto de eso, Daniel? sí, primero poner en claro, porque cuando se habla o se llegara o llegase a tocar ese versículo bíblico, muchos pastores o curas, si es que lo llegaran a tocar a ese versículo que leíste, eh, hablan de que están muertos espiritualmente. En ningún lado de todo el Antiguo Testamento habla de una muerte espiritual. Siempre el tipo te corta la Era, cabeza, te era apedrea, físico. es físico. Siempre la muerte es física. Por eso en la costumbre la iban a apedrear en serio, no la iban a disciplinar a la mujer adúltera. Entonces, ¿y dónde está el hombre? Entonces, se ve que, no sé, una incoherencia en el mismo pasaje que habla supuestamente Jesús con esta mujer. Y acá podemos ver también como David tenía el corazón, según lo que dice la Biblia, que era un hombre perfecto conforme al corazón de Jehová. Ajá. Entonces tenemos ahí varios aspectos de David, pero vamos a tocar puntualmente hoy lo que hizo David y que no sufrió consecuencias. Se ve que tenía una ley aparte. Sí, Eh, con Belsabé, claro. Fue adulterio, porque obviamente fue con la mujer de su prójimo. Aparte de eso, planeó el asesinato del esposo, se quedó con ella. Y entonces uno se pregunta, Daniel, lo que estás diciendo, ¿por qué entonces la ley
del Levítico 20:10 no cayó sobre él, es que los dos deberían ser apedreados. Sí, sí, eso no es nada, porque también en el pasaje, en el reclamo de Jehová a David, hay una explicación de Jehová a David. ¿No tenías vos un montón de ovejitas? De mujeres. Las cuales, no, y le sacaste la única ovejita, le sacaste la única mujer a tu mejor guerrero, que tenía una sola mujer, y vos que tenés 1000 mujeres, no te conformaste con las 1000 mujeres, concubinas y todo, sino que le sacaste, y la ley no se cumplió para con David, sino que después, bueno, él murió el chico, nació el chico de ese fruto de esa relación. Hago las consecuencias del niño, el bebé, pero, no, de alguna forma también le dice, no, pues que si me hubieras dicho yo te hubiera dado otra mujer, pero pues que no hubieras sido casada, simplemente me hubieras pedido más mujeres. Claro, pero a mí completamente loca. Lo que el pasaje también de David ahí, Betsabé, llama la atención cómo Jehová se rebaja, entre comillas, a explicarle a David que por qué hiciste eso, minimizando la culpa de David y explicándolo de una forma con parábola, media suavizando el tema. La cosa. Inentendible. Por eso, entonces ahí este es un versículo clave, Levítico 20:10 para los predicadores. ¿Por qué entonces David, supuestamente que tenía el corazón conforme al de Dios, imagínate, conforme al de Dios y infringió los mandamientos, mandó matar, ¿no? Asesinato, porque mandó matar a este hombre, lo puso al frente de la línea de guerra? Aparte de eso, cayó en adulterio. Y entonces... Y después se juntó, se la llevó a vivir. Eso, y se la llevó a vivir. Entonces uno dice, cometió, o sea, unos mandamientos, o sea, infringió la ley o los mandamientos de una forma grave. ¿Y por qué entonces Jehová no aplicó la ley del Levítico 20:10? ¿Por qué entonces sí querían apedrear a la mujer en la historia de Jesús? ¿Por qué entonces la mujer siempre es la que tiene que pagar las consecuencias y el hombre no? Entonces, aquí Jehová le pasó el asunto a David, echó por borda su propia ley, suavizó la cosa y simplemente la cogió contra su hijo, contra el fruto de ese adulterio. O sea que no tiene coherencia en sus propias palabras, y también vemos que igual es lo mismo que pasa hoy día. El que tiene el poder no le hacen nada. El dinero manda, saben decir. Exacto, sí. Eso es un absurdo. Acá en lo de David podemos ver que Betsabé, como se ve, tampoco sufrió las consecuencias, sino las consecuencias las sufrió un bebé inocente. Exacto. Esos son todos estos detalles que uno dice definitivamente este personaje, todas estas historias es una locura, seguir pensando y creyendo en eso, cuando ni siquiera él mismo cumple la ley, cuando él mismo infringía sus mandamientos, cuando él mismo decía que no mataran ni mandaba matar, o cuando él mismo entonces ponía leyes, pero claro, como era su protegido, entonces ahí sí no se le aplicó como debería ser. Pero si hubiera sido alguien del pueblo, entonces ahí sí había que a esa pareja sí había que apedrearla. Claro, sí. Entonces no tiene sentido, es una completa falacia todo eso. En fin, queríamos dejar este versículo explicado y ver cómo no se cumplió y cómo Jehová tampoco lo cumplió con su protegido. No sé si tienes algo más que decir para despedir este video. Sí, tenemos ver cómo hay distintos puntos de vista de este ser que no tiene mudanza ni sombra de variación. Sí tiene, porque va cambiando para acá, para allá, explica, sube, baja, acomoda, un Dios muy acomodaticio. ¿Por qué? Porque en los orígenes de David uno puede ir viendo de que aparentemente era un híbrido, pero ese es otro tema. Entonces él no quería
romper el producto de su experimento, entonces le da el beneficio de suavizar las cosas para con su condescendiente. Y los otros que se mueran todos. No, no, es una completa locura. Es terrible. Sí. Sí, sí. Bueno, Daniel, gracias como siempre, por Simplemente compartir para todo. analizarlo. Sí, para Porque, analizar todo esto. porque cuando lo predican a estos temas, lo pasan por alto, lo acomodan. Las mismas personas que predican el tema lo van acomodando, le van Pero buscando la fíjate forma. que esto que Sí. acabamos de decir nunca se predica, nunca lo escucharás en No, las iglesias, nunca no, un no, no. predicador coge ese versículo y Lo lo comparan. compara con Lo- David, no, nunca lo va a hacer no, porque no. David era el ungido, quién se mete con el ungido y todo ese tipo de cosas. Bueno, David, digo, bueno, Daniel, es que David. No, Bueno, gracias. Daniel, Paz. no, menos mal que no. No, no. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu aporte. Eh, y seguiremos analizando otros videos porque realmente hay muchas cosas que están ahí, pero que no se analizan como debe ser, ¿no? Con neutralidad y sin estar simplemente, digámoslo así, favoreciendo un lado o el otro, sino manteniéndose en la mitad, que es lo más importante. Si les gustó este video, no olviden compartirlo a las redes sociales y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Como siempre, nos veremos en próximos videos y seguiremos analizando otros versículos. Hasta el próximo video. Hasta